Y Dios no quiere, y Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero además del cielo existe el infierno y también existe el purgatorio. Y entonces Dios, como el mejor Padre del mundo y del universo, pues Dios quiere salvarnos, y Dios quiere ayudarnos hasta tal punto que podamos dejar este mundo sin tener que pasar por el purgatorio. Dios nos ama tanto que le gustaría que todos nosotros, al dejar este mundo, fuéramos directamente al cielo, sin pasar por ninguna purgación. Lo cual para muchas personas, incluso será para mí, pues será imposible. Pero no porque Dios no me dé a mí todo lo que necesito para poder ir directamente al cielo, porque Dios ciertamente que me lo quiere dar. Pero el problema está en que si yo me resisto, como Dios tampoco quiere destruir mi libertad, pues entonces si yo me resisto, pues ciertamente tendré que pasar por el purgatorio, o quién sabe, yo u otro, pues ni siquiera eso, sino que va al infierno, ¿no? Entonces el Evangelio de hoy vemos cómo Jesús por celo al Padre, por celo y amor al Padre, no coge un látigo y empieza a tirar las mesas de los mercaderes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Dios es amor, pero que Dios es justo, y que Dios corrige, y que Dios castiga. Pero ese castigo no es motivado por odio, es justamente todo lo contrario. Es porque algunas veces, si no hay esa manera de corrección o esa manera de castigo, pues no dejamos el camino de las tinieblas, no dejamos el camino de Satanás. Así hay que decirlo, no dejamos el camino de Satanás. Esa es la cosa. Entonces Dios quiere liberarnos del poder de Satanás. Dios quiere liberarnos de las garras de Satanás, de los brazos de Satanás. Y entonces muchos se dejan liberar de las garras de Satanás de una manera con suavidad, con obediencia. Entonces Dios no necesita aplicar ningún castigo y ni siquiera necesita correcciones. En este mundo todos necesitamos correcciones, ¿no? Pero algunos más que otros. Entonces, no sé, este Evangelio nos hace recordar un poco de que Dios es amor, pero que Dios es justo. Y que si el hombre se cierra, pues ciertamente Dios le va a corregir o le va a castigar, ¿no? Y que si un hombre se libera del castigo en esta tierra, pues no se puede liberar del castigo después de esta tierra, que es el purgatorio, que es temporal, o del infierno, que es eterno. Entonces yo creo que el hombre del siglo XX tiene que recordar que Dios es amor y que Dios nos ama, y que la prueba de que Dios nos ama es que Dios nos ha creado sabiendo que nosotros íbamos a ofenderle, sabiendo que nosotros íbamos a crucificar a su propio Hijo, pero aún así Dios nos creó, y aún así Jesús, que es Dios Hijo, que es Dios en la persona del Hijo, aún así, Dios en la persona del Hijo, aún así, en la cruz, aún así, dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea que ahí podemos ver de que realmente Dios nos ama. Pero, si el hombre decide cerrarse, pues entonces tendrá que sufrir la justicia de Dios y el castigo de Dios. Entonces yo creo que no podemos hablar solamente de la justicia de Dios. Tampoco debemos hablar solamente del amor de Dios. Debemos hablar todo,
que Dios es amor, pero que también Dios es justo, que Dios premia, pero que Dios castiga, que Dios tiene paciencia, lo decía San Pedro. La paciencia de Dios es nuestra salvación. Y lo dijo Pedro, y Pedro ya tenía experiencia. ¿Por qué? Porque Pedro ya había escuchado de la boca de Jesús. Jesús ya le había dicho a él: apártate de mí, Satanás, porque tu manera de pensar no procede de Dios, procede de Satanás. Pedro ya escuchó en vida, escuchó esas palabras de la boca de Jesús. Y luego Pedro también negó a Jesús 3 veces. Jesús ya se lo había dicho, y él le había contestado: no, ¿cómo te voy a negar yo a ti 3 veces? No, es imposible, yo te voy a defender, y si alguien te quiere matar a ti, me matará a mí primero. Y Jesús le dijo: Pedro, espera un poco y lo verás. ¿Y qué fue? Pues efectivamente lo que Jesús le dijo, que cuando llegó la hora de la verdad, pues a Pedro le entró un miedo que le hizo temblar de pies a cabeza, y entonces pues le negó 3 veces. Entonces este hombre que había negado a Jesús 3 veces, este hombre que había escuchado de la boca de Jesús: apártate de mí, Satanás, este hombre fue el que después pudo decir con toda conciencia, verdaderamente es así, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Entonces tenemos que predicar que Dios es amor, porque Dios lo es. Tenemos que predicar que el amor de Dios es infinito y eterno, porque es así. Por consiguiente, tenemos que predicar que la paciencia de Dios es una paciencia eterna e infinita, que es así. Pero también tenemos que predicar que Dios es justo, y que si alguien se cierra y muere cerrado, esta persona se irá al infierno, y eso es un castigo. Es un castigo por resistirte al amor de Dios. Ok, yo creo que esto es más o menos el mensaje, uno de los mensajes que se pueden compartir a raíz del Evangelio de mañana, del 32º domingo. Por supuesto que se puede hablar mucho más, pero bueno, somos limitados, el tiempo es limitado, etcétera, y por consiguiente esto es no sé, una parte, algo de lo que se puede decir. Ok, amén, y gracias por tu atención.